Buen día, profesor y compañeros. Bueno, somos el equipo número 5 y en esta oportunidad explicaremos la tarea académica número 4 que tiene que ver con la gestión estratégica del riesgo financiero en la empresa Nestlé. En mi caso, explicaré el primer tema que corresponde a la determinación del riesgo y los tipos de riesgo financieros. Bueno, para comenzar debemos entender qué significa determinar el riesgo financiero. Bueno, este es el proceso mediante el cual una empresa identifica, evalúa y controla aquellos factores que podrían afectar los resultados económicos y financieros. Este proceso permite anticiparse a posibles problemas antes de tomar una decisión importante, como por ejemplo realizar una inversión o solicitar un financiamiento. En empresas internacionales como Nestlé, este análisis es indispensable porque la empresa opera en más de 180 países y está expuesta a cambios en las tasas de interés, el tipo de cambio, la inflación y el precio de las materias primas. Gracias a esta evaluación, la empresa puede tomar decisiones con menor incertidumbre y proteger su estabilidad financiera. Bueno, para este punto también es importante entender que una empresa internacional enfrenta diferentes tipos de riesgos financieros. Entre los principales encontramos el riesgo de mercado, que está relacionado con las variaciones en el tipo de cambio, las tasas de interés y los precios de las materias primas. También está el riesgo cambiario, que aparece cuando las monedas extranjeras aumentan o disminuyen de valor. El riesgo de crédito, que es cuando un cliente no cumple con sus pagos. El riesgo de liquidez, que es cuando la empresa puede tener dificultades para disponer de efectivo. El riesgo operativo, que es ocasionado por fallas en procesos internos o en la cadena de suministro. Y finalmente tenemos el riesgo de tasas de interés, que incrementa el costo de los préstamos cuando las tasas internacionales aumentan. Todos estos riesgos deben ser gestionados para garantizar el crecimiento sostenible de la empresa Nestlé. Ahora, para comprender mejor este tema, elaboramos un ejemplo aplicado a Nestlé. Supongamos que la empresa desea invertir en la ampliación de una planta de producción de alimentos saludables en Latinoamérica. Antes de aprobar la inversión, el área de finanzas internacionales analiza tres posibles escenarios de ganancia. Como podemos observar, se plantean tres escenarios. En el escenario desfavorable, la empresa obtendría una ganancia de 80 millones de dólares con una probabilidad del 20%. En el escenario normal, la ganancia sería de 120 millones de dólares con una probabilidad del 50%. Finalmente, en el escenario favorable, la ganancia alcanzaría los 160 millones de dólares con una probabilidad del 30%. Ahora, el primer cálculo corresponde a la ganancia promedio sin considerar la probabilidad. Para obtenerla, simplemente sumamos las tres ganancias posibles y las dividimos entre el número de escenarios, es decir, 80 más 120 más 160 dividido entre 3. El resultado es una ganancia de 120 millones de dólares. Sin embargo, este valor no refleja la realidad porque supone que los tres escenarios tienen la misma posibilidad de ocurrir, cuando en realidad cada uno tiene una probabilidad diferente. Por esta razón, realizamos un segundo cálculo llamado ganancia promedio, considerando la probabilidad. También es conocida como ganancia esperada. Aquí multiplicamos cada ganancia por la probabilidad de que ocurra y luego sumamos los resultados. De esta manera, obtenemos una ganancia de 124 millones de dólares. Este resultado es más representativo porque considera la posibilidad real de que ocurra cada escenario. Después calculamos la varianza, que nos permite medir qué tan dispersas están las ganancias respecto a la ganancia esperada de 124 millones. Para ello, restamos a cada ganancia el valor esperado, elevamos el resultado al cuadrado y lo multiplicamos por su probabilidad. Finalmente, sumamos todos esos valores y obtenemos una varianza de 784. A continuación, calculamos la desviación estándar, que es pues la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, obtenemos un resultado de 28 millones de dólares. Este indicador representa el nivel de riesgo del proyecto, ya que pues mientras menor sea este valor, menor será la variabilidad de las ganancias. Finalmente, calculamos el coeficiente de variación, dividiendo la desviación estándar entre la ganancia esperada tenemos un resultado de 0,23.
Este indicador relaciona el riesgo con la rentabilidad esperada. Como el valor es relativamente bajo, podemos concluir que el proyecto presenta un riesgo moderado y una relación favorable entre el riesgo y el rendimiento. En conclusión, acerca de este ejemplo, tenemos que, bueno, el análisis nos demuestra que la inversión sería conveniente para la empresa Nestlé, ya que ofrece una ganancia esperada de 124 millones de dólares y tiene un nivel de riesgo moderado, ¿no? Este tipo de evaluación nos permite, bueno, le permite a la empresa tomar decisiones de inversión más informadas, reducir la incertidumbre y antes de poder destinar los recursos a un nuevo proyecto. Bien, ahora hablaré sobre la determinación y aplicación de una política de riesgo en Nestlé. Primero, pues una política de riesgo es el conjunto de normas y lineamientos que una empresa utiliza para identificar, evaluar y controlar los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de sus objetivos. Su propósito, pues, no es eliminar los riesgos, sino que gestionarlos de manera eficiente para reducir su impacto y facilitar una mejor toma de decisiones. En el caso de Nestlé, pues al ser una empresa multinacional presente en más de 180 países, está expuesta a diversos riesgos como las fluctuaciones del tipo de cambio, el aumento en los precios de las materias primas. Es por ello que contar con una política de riesgo es fundamental para mantener la estabilidad financiera y la continuidad de sus operaciones. Respecto a la determinación de la política de riesgo, pues Nestlé analiza su modelo de negocio y las actividades que realiza a nivel internacional, como las importaciones, exportaciones, inversiones y financiamiento. A partir de ello, pues identifica los principales riesgos, evalúa lo que es su impacto y establece mecanismos para reducir posibles efectos negativos, siempre alineados con sus objetivos de crecimiento sostenible y generación de valor. Un aspecto clave es el apetito al riesgo, que es el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir para alcanzar sus metas. En Nestlé este apetito es moderado, ya que pues busca aprovechar oportunidades de expansión e innovación, pero manteniendo siempre el control y la estabilidad financiera. Luego tenemos lo que es la tolerancia al riesgo. Es otro elemento importante, ya que pues, representa el límite máximo de las pérdidas o desviaciones que la empresa puede aceptar sin afectar sus objetivos. Esto permite monitorear constantemente los riesgos y tomar acciones correctas cuando sea necesario. Asimismo, Nestlé establece límites de exposición al riesgo para evitar una concentración excesiva en determinadas operaciones, mercados o monedas, pues esto ayudan a diversificar los riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de la empresa ante situaciones adversas. Por último, tenemos lo que es la aplicación de la política de riesgo. Nestlé pues utiliza estos lineamientos en sus decisiones diarias. Por ejemplo, al importar materias primas como cacao, café o azúcar, evalúa los riesgos cambiarios y utiliza herramientas financieras como coberturas, análisis de escenarios y estrategias de diversificación para reducir lo que es la incertidumbre, ¿no? Buenas noches, siguiendo la exposición, en esta ocasión voy a presentar el punto del ejemplo práctico de la matriz de política de riesgo de Nestlé. Bueno, dentro del tema de finanzas internacionales, ¿no? Bueno, la explicación del caso práctico. En primer lugar, Nestlé proyecta importar cacao desde Ghana para abastecer sus plantas en Latinoamérica. La operación tiene un valor aproximado de 80 millones de dólares y el pago se realizará en 6 meses. El problema es que durante ese tiempo pueden ocurrir distintos riesgos como las variaciones del tipo de cambio, el aumento del precio del cacao o retrasos logísticos. Por eso la empresa necesita aplicar una política de riesgo antes de aprobar la operación. Bueno, el objetivo de la política es que el objetivo principal es mantener los riesgos dentro de los niveles aceptables, proteger también la rentabilidad y asegurar que las operaciones continúen con normalidad. Voy a hacer una breve explicación de la matriz. Bueno, en la parte central observamos la matriz de política de riesgo, donde Nestlé analiza 5 elementos importantes. El riesgo identificado, el apetito al riesgo, es decir, cuánto riesgo está dispuesto a asumir la empresa, también la tolerancia o el límite máximo aceptable, también el límite de exposición, la política aplicada y responsable y mencionar los riesgos más importantes. Por ejemplo, el riesgo eh, cambiario tiene un apetito moderado porque una variación fuerte del dólar puede aumentar los costos de importación.
Para reducirlo, Nestlé utiliza forwards o coberturas cambiarias. También está el incremento del proceso del cacao, que puede afectar directamente la rentabilidad. La empresa lo controla mediante contratos de largo plazo y futuros sobre materias primas. Además, se evalúa el riesgo de crédito de los proveedores, el riesgo logístico y el riesgo regulatorio, para así evitar incumplimientos y asegurar el abastecimiento. La aplicación de la política. Bueno, la parte inferior muestra cómo se aplica la política en 4 pasos. Identificar los riesgos, evaluar su impacto, aplicar medidas de mitigación y por último monitorear continuamente. Bueno, como resultado, Nestlé logra reducir la incertidumbre financiera, mantener la exposición al riesgo dentro de los límites aceptables y asegurar la continuidad y rentabilidad de sus operaciones internacionales. En conclusión, esta matriz permite que la empresa, bueno, tome decisiones más seguras y estratégicas en un entorno global. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad les hablaré sobre la medición de riesgo y el impacto en las empresas. La medición de riesgo consiste en poder identificar y evaluar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Por ello se analizará 2 aspectos principales, las cuales consiste en la probabilidad de que ocurra un riesgo y el impacto que tendría en la organización. En este caso de Nestlé, este es un proceso muy importante, porque la empresa evalúa el riesgo como el aumento del costo de la materia prima, las variaciones de tipo de cambio, el problema en la distribución, el cumplimiento de los estándares de calidad. Gracias a esta evaluación, Nestlé puede tomar medidas preventivas para poder reducir pérdidas, asegurar la continuidad de sus operaciones. Para continuar hablaremos acerca de la medición del riesgo y su impacto en la empresa Nestlé. La medición del riesgo consiste en identificar los posibles riesgos que pueden afectar a la empresa y evalúa 2 aspectos, ¿no? Como primer aspecto, pues la probabilidad de que ocurran y el impacto que tendrían en este caso, lo que permite priorizar los riesgos más importantes y tomar medidas preventivas para proteger las operaciones. En el caso de Nestlé, por ejemplo, uno de los riesgos más críticos es el aumento del precio del cacao, ya que incrementa los costos de producción y reduce la rentabilidad. Para minimizar este impacto, pues la empresa diversifica proveedores, firma contratos a largo plazo y utiliza coberturas financieras, asegurando así la continuidad de sus operaciones.